Hoy vamos a hablar de uno de los temas más candentes del momento, el riesgo sistémico de una nueva crisis financiera en 2023. Y es que, aunque parezca que todo va bien en el mundo económico, las señales de alarma empiezan a sonar. ¿Qué es el riesgo sistémico? Es un concepto que se refiere a la posibilidad de que un colapso en un banco o en un sector financiero se propague a otros bancos, y en última instancia, a toda la economía. En otras palabras, es como un efecto dominó: si uno cae, todos caen. Hoy vamos a analizar los casos de dos grandes bancos, Silicon Valley Bank y Credit Suisse, y nos preguntaremos, ¿cuál será el siguiente en caer? Colapso de Silicon Valley Bank, SVB. SVB anunció recientemente que estaba tratando de recaudar $2.500 millones para reparar un déficit en su balance. Sin embargo, tan solo 48 horas después, el regulador estadounidense Federal Deposit Insurance Corporation declaró que el banco había colapsado. La rapidez de su colapso tomó por sorpresa a casi todos los comentaristas, así como a sus clientes, en su mayoría del sector tecnológico. En su punto álgido en 2021, SVB tenía un valor de $44.000 millones y gestionaba más de $200.000 millones en activos. Hace tan solo una semana era la 16ª entidad de depósito de Estados Unidos, y ahora se ha convertido en la segunda mayor quiebra bancaria de la historia del país. Solo el colapso de Washington Mutual durante la crisis financiera mundial de 2008 fue mayor. El colapso de SVB ha dejado a muchas empresas tecnológicas con sus fondos bloqueados en depósitos del banco. Estas empresas están preocupadas por cómo van a pagar a sus trabajadores y sus facturas hasta que se anunció el apoyo del gobierno en Estados Unidos, junto con el acuerdo de HSBC para comprar la rama británica de SVB. La rápida quiebra de SVB ha hecho que el pánico se extienda a otras instituciones con características similares. El 12 de marzo, 2 días después de la quiebra de SVB, los reguladores de Nueva York cerraron Signature Bank, citando el riesgo sistémico. Como resultado, muchos expertos financieros están preocupados de que este incidente sea solo el comienzo de una ola de quiebras bancarias en todo el mundo. ¿Por qué se hundió el SVB? Existen varias causas potenciales que pueden llevar a una crisis financiera. Una de ellas es el movimiento de los flujos de capital que se inician o detienen repentinamente debido a cambios en los tipos de interés entre países. Sin embargo, aunque esto afecta a la disponibilidad de financiación, no fue lo que provocó la quiebra del SVB. Hay dos situaciones que sí están relacionadas con la caída del SVB. La primera situación es cuando los tipos de interés suben rápidamente, lo que dificulta la financiación de las instituciones financieras y perjudica el valor de sus préstamos y activos existentes. En los últimos 12 meses, la Reserva Federal, junto con otros bancos centrales, ha subido los tipos desde 0,25% al 4,75%. Esto ha llevado a endurecer las condiciones crediticias y a una mayor dificultad en la financiación de las instituciones financieras. La segunda situación que llevó a la quiebra del SVB se produce cuando los tipos de interés a corto plazo suben por encima de los tipos a largo plazo, como ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos meses. Durante la pandemia, las nuevas empresas tecnológicas invirtieron sus depósitos en el SVB, pero ante la escasa demanda de préstamos por parte de este sector, SVB invirtió la mayor parte del dinero en bonos a largo plazo, principalmente títulos respaldados por hipotecas y bonos del Tesoro estadounidense. En resumen, el SVB se enfrentó a varios problemas que lo llevaron a su quiebra. Por un lado, la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal dificultó la obtención de financiación para las empresas tecnológicas, lo que provocó que retiraran sus depósitos del banco. Por otro lado, la inversión del SVB en bonos a largo plazo se volvió menos rentable debido a la subida de los tipos de interés a corto plazo. Como resultado, el banco tuvo que vender algunos de sus bonos a largo plazo con pérdidas para financiar los depósitos que estaban siendo retirados, lo que provocó que más clientes retiraran sus depósitos. El anuncio de la necesidad de recaudar fondos para tapar el agujero en el balance del banco desencadenó el pánico bancario que acabó con el SVB. ¿Claves de la crisis de Credit Suisse? ¿Es el Silicon Valley Bank europeo? La entidad financiera suiza Credit Suisse se encuentra en una situación delicada que ha generado preocupación en los mercados, especialmente tras el reciente colapso del SVB en Estados Unidos. Aunque los problemas del banco suizo vienen desde hace varios años, este episodio ha incrementado las dudas sobre su futuro. La alarma ha saltado debido a la falta de respaldo por parte de su principal accionista, el Banco Nacional Saudí. Esta situación ha provocado una masiva huida de inversores en bolsa. El presidente de la institución bancaria saudí,
Amer Al-Qudairi, ha afirmado a Bloomberg que no tiene previsto realizar más inyecciones de capital en Credit Suisse, debido a una cuestión regulatoria que limita su participación accionarial al 10%. Los inversores interpretan esta declaración como una retirada del apoyo, lo que ha agravado aún más la crisis de confianza que ya arrastraba la entidad. Sus puntos débiles. Credit Suisse se encuentra en una crisis de confianza, con pérdidas millonarias en los 2 últimos años y la retirada de liquidez por valor de 123.200 millones de francos suizos en 2021. La entidad ha estado sufriendo salidas de depósitos y necesita estabilizar su base de depósitos, incluso a costa de su rentabilidad, ya que la base de clientes está compuesta en gran parte por particulares y empresas sofisticadas, que se consideran depositantes menos fieles que los clientes minoristas. Crisis de reputación. Credit Suisse está sufriendo una crisis de reputación debido a los problemas de sus máximos directivos. El anterior presidente, Antonio Horta Osorio, dimitió tras ser descubierto asistiendo a un evento deportivo mientras estaba en cuarentena durante la pandemia. El actual presidente, Axel Lehmann, está siendo investigado por FINMA para aclarar su conocimiento de la retirada de fondos por parte de los clientes. Lehmann afirmó que el banco estaba logrando un retorno de su liquidez cuando, en realidad, estaba sufriendo una huida de capitales, lo que ha agravado la crisis de confianza de los clientes e inversores. ¿Puede ser el banco suizo el nuevo SVB en Europa? Analistas señalan que los mercados no están cotizando nada bueno para Credit Suisse, y que la hipótesis más probable no es una caída de la entidad, sino una posible división en trozos, vendiendo parcial o totalmente su franquicia de banca de inversión. También se especula sobre la posibilidad de que la entidad suiza sea absorbida por su principal competidor, UBS. ¿Riesgo sistémico en el sistema financiero? La quiebra del banco SVB no parece ser una amenaza inminente para el sistema financiero global debido a que no es un actor importante en el mismo. Sin embargo, es un caso único en la banca moderna debido a su dependencia en un solo sector para su base de clientes y la vulnerabilidad de su balance a las subidas de los tipos de interés. Aunque la quiebra del SVB no parece ser un evento de gran importancia en términos de impacto en el sistema financiero global, sí debe ser tomada como una advertencia. La rápida subida de los tipos de interés en el último año ha dejado en evidencia que la economía mundial es vulnerable. El colapso del SVB también destaca la importancia de la diversificación para las instituciones financieras. Si bien el enfoque de SVB en el sector tecnológico puede haber sido efectivo en el pasado, su dependencia en un solo sector para su base de clientes fue su talón de Aquiles. La falta de diversificación de SVB es una lección importante para otros bancos y financieras. Los bancos centrales de todo el mundo se enfrentan a un desafío importante en su intento de controlar la inflación sin afectar la estabilidad financiera. En este contexto, es necesario que los banqueros centrales manejen con más cuidado los tipos de interés, al mismo tiempo que los reguladores deben tomar medidas para evitar que el sector financiero pida préstamos a corto plazo para prestar a largo plazo sin una cobertura adecuada de los riesgos. Además, es fundamental que los bancos centrales supervisen el impacto que las diferencias en los tipos de interés y los flujos de capital transfronterizos tienen en el crédito disponible tanto para los bancos como para las empresas. En la actualidad, es crucial abordar los riesgos sistémicos que se han manifestado en la quiebra de SVB y Signature, incluso si estas crisis no se extienden a nivel mundial. A medida que los banqueros centrales buscan formas de controlar la inflación, deben tener en cuenta los riesgos sistémicos asociados con las fluctuaciones en los tipos de interés y los flujos de capital. Los reguladores también deben intervenir para evitar que el sector financiero se involucre en prácticas arriesgadas, como pedir préstamos a corto plazo para prestar a largo plazo sin una cobertura adecuada. Además, los bancos centrales deben supervisar cuidadosamente el impacto de las políticas económicas y las tendencias del mercado en el crédito disponible para los bancos y las empresas. Si bien la quiebra de SVB y Signature puede considerarse como una crisis local, los riesgos sistémicos que se han manifestado en estas situaciones son demasiado grandes para ser ignorados. Es necesario abordar estos problemas de manera efectiva para evitar que se produzcan futuras crisis financieras a gran escala. Ahora es tu turno. ¿Crees que los bancos centrales deben incrementar o mantener tipos para contener la inflación? ¿O crees que esto causará una crisis financiera como la de 2008? Nos gustaría saber tu opinión, deja un comentario debajo. Y si te ha gustado el vídeo déjanos un like y suscríbete para más contenido sobre economía y finanzas.